Saludos, hermanos, un saludo cariñoso a cada uno de ustedes. Señor les bendiga grandemente. Empezamos una vez más un capítulo más en este caso, de una lectura de la palabra, un análisis pequeño de la palabra del Señor. Yo quisiera pedirles, hermanos, que puedan prepararse para escuchar un poquito algo de la palabra del Señor. Hemos ido avanzando lentamente, estamos bastante agradecidos del Señor porque hemos podido hacerlo, continuar. Es de esperar de no ser molestia para nadie, ¿no? Cuando a alguien no le interesa, no hay problema, pero sí, si a alguien le interesa, yo quisiera que ayudáramos a esas personas que necesitan aprender un poco más de la palabra del Señor. Así que de poquito este material ha sido de gran bendición para muchos. Así que un saludo cariñoso a cada uno de ustedes. Bienvenidos, muy bienvenidos a este programa A la Luz de las Escrituras. Hermanos, todos los días de lunes a viernes de 10:30 en adelante. Entonces comenzamos, hermanos. Estamos en el capítulo 2, parte 2, digamos. En la segunda parte quedamos más o menos ya la semana, en este caso ayer, quedamos, ¿no es cierto?, en el hecho de que veíamos, pero todavía no vemos todas las cosas sujetas a Él, pero vemos a Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles, por el sufrimiento de la muerte, coronado de gloria y honor, para que Él, por la gracia de Dios, gustara la muerte por todos, ¿no? Ahora ya vamos a pasar al capítulo 2, versos 10 en adelante. Vamos a ver inicialmente 3 versículos. Sabemos, hermanos, que Jesús es humano, ya, porque lo llama, en este caso, lo llama hermanos, ¿no? Y dice así, porque convenía aquel por quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, al llevar a muchos hijos a la gloria, a ser perfecto por los sufrimientos al capitán de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que están siendo santificados son todos de uno, porque por lo que no se avergüenza el llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te cantaré alabanzas, y de nuevo en él confiaré, y de nuevo aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. ¿Ok? Entonces, hermanos, vamos a ver un poquito por qué era apropiado, ¿no es cierto?, que el Señor hiciera lo que hizo. Era más que necesario, era apropiado, ¿no es cierto?, para el Dios soberano, para quien son todas las cosas y por quien quien todas las cosas son y deben ser perfeccionadas a través de los sufrimientos, ya en la tarea de traer muchos hijos a la gloria. Entonces, hermanos, es concebible que Dios pudiera haber diseñado, es concebible, hermanos, que Dios, el Padre, pudiera haber diseñado una forma de salvarnos que no requiriera el sufrimiento del Hijo de Dios. No había posibilidad, hermano, no se podía. Pero fue apropiado que Jesús nos salvara a costa de su propia agonía, hermanos. Y esta es la máxima ilustración del hecho, hermanos, de que el amor verdadero, ya, el dar implica sacrificio. Como dijo en el caso David, dijo: ni ofreceré ofrendas al Señor mi Dios que no me cuestan nada. Decía David, ¿no es cierto?, en 2 Samuel 24:24. O sea, el amor de Dios por nosotros tenía que mostrarse en sacrificio, y Dios no podía sacrificar a menos, hermanos, que agregara humanidad a su deidad y sufriera por nosotros. O sea, era necesario que pasara por todo lo que pasó el Señor Jesucristo. Y aquí le llama el capitán de la salvación. En otra versión, a ver, podemos decir en la otra versión, dice que eligió llevar a muchos hijos a la gloria y convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder, le llama líder perfecto. ¿Te fijas? Entonces, es muy interesante, hermanos, que podamos analizar también otras versiones, porque nos habla, aquí en esta versión habla del capitán de la salvación, el que va primero, no sé si me entiende, ¿no? El avance de nuestra salvación.
¿Ya? Y esto tiene maravillosas implicaciones, porque mire, si hablamos de un capitán hace todos los arreglos para la marcha, ¿no? Y Jesús hace los arreglos para nuestro avance, progreso como cristianos. Un capitán, hermanos, da las órdenes a las tropas. Ya, ve o quédate o haz esto. Jesús nos manda como nuestro capitán. También un capitán abre el camino, hermanos, y es un ejemplo para sus hombres. Jesús lo hace por nosotros. ¿Entiende? Entonces, un capitán, hermanos, ¿qué es lo que hace? Anima a sus hombres. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Él nos anima a cada uno de nosotros. O un capitán, hermanos, recompensa a sus tropas. ¿Ya? Y Jesús recompensa a sus seguidores. Entonces, ahora viendo, hermanos, que es la voluntad del Señor llevarnos a la gloria, ¿cierto? Por el capitán de nuestra salvación, ya quiero que seas digno de tu líder. Ya, espero que decía eso. Necesitamos que usted sea digno de su líder. ¿No crees que a veces actuamos como si no tuviéramos capitán? Esa es la exhortación de este hombre, ¿no? Spurgeon decía, no nos imaginamos que tenemos que luchar para abrirnos camino al cielo con el poder de nuestra propia mano derecha y con nuestra propia habilidad. Pareciera que siempre está ese riesgo, ¿no? Pero no es así. Si comienza antes de que su capitán le dé la orden de marchar, decía, tendrá que regresar nuevamente. Y si intentas luchar aparte de tu capitán, lamentarás el día de haberlo hecho. Eso decía Spurgeon, ¿no? Ahora, cuando habla de perfecto a través de los sufrimientos, no faltaba nada en la deidad de Jesús. Usted sabe que no faltaba nada, sin embargo, hasta que se hizo hombre, ¿cierto? Y sufrió, ya Dios nunca experimentaría o experimentó el sufrimiento. Entonces, hacer perfecto no tiene que ver, hermanos, no implica imperfección moral en Jesús. No es que Él tuviera que ser perfecto en eso, sino en la consumación de esa experiencia. O sea, Él tenía que experimentar en cuerpo propio, ¿no es cierto?, el dolor, ¿no es cierto?, por lo que debía pasar. Tenía que pasar por aquello para poder convertirse en el líder de la salvación de su pueblo. Eso lo dice Vincent, ¿no? Entonces, sabemos que si solo hubiera sido Dios, ya no habría sido apto para ser el Salvador perfecto. A menos que se hubiera hecho hombre, ¿no? Y el hombre, ¿no es cierto?, el hombre había pecado, ¿no es cierto? El hombre, en este caso, el hombre que ha pecado, lamentablemente tiene que padecer y tiene que sufrir. ¿Por qué? Por las consecuencias del pecado, ¿no? Era el hombre en quien los propósitos de Dios habían sido derrotados por un tiempo. Y debe ser el hombre donde Dios debe triunfar sobre su gran enemigo. Esa es la clave, triunfar sobre su gran enemigo. Entonces, el punto es que fue apropiado, hermanos, fue apropiado que el Padre hiciera esto. En el sentido, hermanos, de que le agradó al Señor herirlo. Eso lo dice Isaías 53:10. ¿Pero por qué? No es porque le guste, ¿no? Sino que para hacerlo, lo hizo con el fin de llevar a muchos hijos a la gloria, ¿no es cierto? Entonces, porque tanto el que santifica como los que son santificados, de uno son todos, decía la palabra, por tanto somos santificados por aquel que ha sido santificado. Todos somos de la misma familia humana, ¿ya? Por lo que Jesús no se avergüenza de llamarlos, ¿no es cierto? En este caso a nosotros, llamarnos hermanos. No podía ser nuestro hermano a menos que también fuera humano como nosotros. O sea, tenía que tener exactamente las características nuestras, con la única diferencia que él nunca pecó. Cuando hablamos de ser santificado, vemos, hermanos, que la pregunta es, ¿estamos santificados? Y de hecho se ha bromeado, ¿no es cierto?, algunos con esta palabra y algunos se burlan de ciertas personas llamándoles los santos, o, ¿no es cierto?, de una manera sarcástica.
y a lo mejor podría habernos llamado príncipes, reyes, y a lo mejor también se podrían burlar de nosotros, porque no hay nada mezquino, hermanos, y despreciable en el hombre de ser santos. Fíjate que por Cristo nosotros fuimos y somos santos. Y yo creo que es uno de los títulos más gloriosos que un hombre puede llevar. Y no somos santos, hermanos, porque hayamos hecho algo, sino que somos santos porque recibimos al santo por excelencia. Y Él nos hace partícipe de aquello, ¿no? Entonces, no es de extrañar, hermanos, que no me avergüence asociarme con Jesús. Sin embargo, es notable, hermano, que Él no se avergüenza de llamar a nosotros hermanos, ¿ya? Entonces, el escritor cita varias pruebas, ¿no es cierto?, de que Jesús, el Mesías, llama a su pueblo sus hermanos. Hay varios versículos ahí, Salmo 22, 22, Isaías 8, 17, Isaías 8, 18, como Él nos llama a nosotros sus hermanos. Entonces, cada uno de estos ejemplos, el Mesías está dispuesto, hermanos, a asociarse con sus hermanos, ya sea en una congregación de adoración, en una comunidad de confianza en el Padre o en la declaración de una asociación familiar común. Entonces, cuando decía, en medio de la asamblea te cantaré alabanzas. Entonces aquí vemos, hermanos, que esta maravillosa cita del Salmo 22, 22, de la antigua Septuaginta, nos recuerda que Jesús cantó, hermanos, cantando adoración a su Padre entre sus hermanos. Es como, participó como uno más de nosotros, alabando y glorificando el nombre del Señor. Es aquí, Spurgeon dice lo siguiente: he aquí entonces, en medio de ti, oh iglesia de Dios, en los días de su carne estaba este glorioso, ¿no es cierto?, a quien los ángeles adoran, quien es el resplandor de la gloria de su Padre, en el mismísimo cielo de los cielos. Sin embargo, cuando estuvo aquí, fue para unirse, fíjate, a la adoración de su pueblo, declarando el nombre del Padre a sus hermanos y con ellos cantando alabanzas al Altísimo. ¿No le acerca mucho a ti? Decía Spurgeon, ¿no? ¿No le parece que todavía, no le parece que podría venir en cualquier momento y sentarse en ese banco con nosotros? Siento como si ya estuviera en esta plataforma, decía Spurgeon, junto a mí. ¿Por qué no debería? Entonces, hermanos, aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Esta frase, hermanos, esta fraseología de esta cita de Isaías 8:18 muestra, hermanos, cuán precioso es el pueblo de Jesús para Él, ¿ya? Y le gusta insistir en esta área, ¿no? Le gusta insistir en esto porque son preciosos para Él en sí mismo, pero mucho más preciosos, ¿ya?, como el regalo del Padre para Él. Y algunas cosas son valoradas, hermanos, por ti como recuerdos dados por alguien a quien amas. Y también somos queridos por Cristo porque su Padre nos dio a Él. Entonces, hermanos, ya en los versículos 14 al 16, lo que Jesús hizo con nuestros hermanos, dice: entonces, puesto que los niños han comido carne y sangre, él mismo también participó de lo mismo, para que por la muerte pudiera destruir al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que por temor a la muerte eran todos sus vidas sujetas a la esclavitud. Porque en verdad Él no ayuda a los ángeles, pero sí ayuda a la simiente de Abraham. Aquí vamos a ver algo bien interesante. Dice, él mismo también compartió lo mismo. Dice, entonces vemos que para que Jesús cumpliera, hermanos, verdaderamente el papel de hermano mayor, en este caso, para la familia de los redimidos, tenía que asumir carne y sangre. Eso estamos claros. Tuvo que ingresar, ¿no es cierto?, a la prisión. ¿Para qué? Para liberar a los cautivos. Entonces, cuando dice mediante la muerte, podría destruir al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Y aquí vemos a algunos creen, hermanos, que esto significa que Jesús destruyó el derecho de Satanás de gobernar sobre el hombre, ya que presumiblemente le fue dado en el jardín del Edén, ¿no? Obviamente a través de la rebelión de Adán. Entonces, la idea es que Jesús le quitó el derecho, mire qué interesante, le quitó el derecho a Satanás de gobernar, ¿ya?, al permitir que Satanás le quitara la vida ilegalmente a Jesús en la cruz.
Entonces aquí la acción ilegal de Satanás contra Jesús le quitó el derecho a gobernar sobre el hombre. Y en este pensamiento, el resultado final es que el diablo no tiene ningún derecho sobre aquellos que vienen a Dios. O sea, cuando vamos al Señor, ¿no es cierto?, a través de la obra de expiatoria de Jesús en la cruz, Él ya no tiene derecho sobre nuestras vidas y por eso vamos a resucitar el día que Él nos tenga que llamar, digamos. Acuérdense, hermanos, que eso va a suceder y vamos a ser como Él, porque tampoco tuvo ningún derecho sobre la muerte de Jesús, usted se recuerda, ¿no? Entonces, dado que la muerte solo tiene dominio sobre aquellos que nacen pecadores, ¿sí?, o que han pecado, Satanás no tenía derecho a quitarle la vida a Jesús, claro, que nunca había pecado, ni tampoco nació pecador. El diablo cometió un asesinato ilegal, por así decirlo, según su naturaleza. Entonces Jesús permitió que el diablo lo golpeara en el calcañar para que él pudiera herirle la cabeza. Entonces el problema con este enfoque es que sabemos que el diablo no podía tomar la vida de Jesús, ¿ya? Jesús lo puso por su propia voluntad, y eso es interesante saberlo. Él puso su vida por su propia voluntad y nadie se la quitó, ¿sí? ¿Está claro eso? Entonces, sin embargo, uno podría decir que el diablo es culpable de intento de asesinato ilegal por alguien, ¿no es cierto?, sobre quien no tenía derechos porque no había ninguna mancha de pecado en Jesús. Entonces Satanás, hermanos, ciertamente quería asesinar a Jesús y lo intentó varias veces, ¿ya? Y de hecho sí es culpable de eso. Y sabemos, hermanos, que el diablo ama la muerte y ama el asesinato. Entonces creo que la muerte es la obra maestra, por así decirlo, del diablo. Entonces, con la única excepción del infierno. Entonces, la muerte, hermano, es sin duda el daño más satánico que ha cometido el pecado. Entonces, y de hecho, nada deleitó más el corazón del diablo que como cuando descubrió que la amenaza se cumpliría, hermanos. Cuando le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿ya? Entonces Satanás trató repetidamente de matar a Jesús, lo intentó mediante la intención asesina de Herodes, ¿te recuerdas cuando mandó a matar a los bebés? Lo intentó en una sinagoga donde intentaron matar a Jesús, trató de matar, ¿no es cierto?, de hambre a Jesús, etc. Ninguno de estos planes funcionó, ¿ya? Hasta que Jesús se presentó ante Pilato y recibió la sentencia de ejecución. Entonces, qué gozo debe haber sentido el mismo infierno. El diablo con todos sus secuaces estaban convencidos de que finalmente tenían a Jesús donde lo querían. Sin embargo, la muerte de Jesús se convirtió en una derrota para el diablo. Entonces, cuando dice la frase libera a aquellos que por miedo a la muerte estuvieron toda su vida sujetos a servidumbre, el miedo a la muerte gobierna, hermanos, el miedo a la muerte, quiero que entienda esto, el miedo a la muerte gobierna como un tirano sobre la humanidad. ¿Cuántos de ustedes saben que hay mucha gente que tiene miedo a la muerte, hermano? Y algunos intentan hacer las paces con la muerte, algunos la llaman que la muerte es su amiga, pero los cristianos no tienen miedo a la muerte, aunque quizás podrían tener miedo a morir, pero no a la muerte. No sé si me entiende, a ese proceso que uno no sabe, ni nadie ha experimentado, obviamente, no sé si son pocos, ¿no?, porque hubieron algunos que resucitaron, ¿no?, en la primera etapa cuando Jesús vino, pero luego murieron de nuevo, ¿no? Pero ese temor a morir, eso sí, puede ser, pero no debemos tener temor a la muerte, ¿no? ¿Ya? Y no porque la muerte sea su amiga, sino porque es un enemigo derrotado que ahora sirve al propósito de Dios en la vida del creyente. O sea, sabemos y tenemos conciencia de que un día resucitaremos con Él. Y eso tiene que estar en nuestra cabeza bien fuerte. Dice, cuando hay una frase aquí que dice, ayuda a la simiente de Abraham. La obra del Padre en Jesús no fue principalmente por causa de los ángeles, usted tiene que saber eso.
aunque es por los ángeles en un sentido secundario, según Efesios 3:10. Pero la obra era para la gente de fe. Cuando hablamos de la simiente de Abraham, cuando hablamos de la semilla de Abraham, se usa aquí en el sentido de aquellos que son hijos de Abraham, pero interiormente, no étnicamente. ¿Ok? Entonces, hermanos, por tanto, dice ya Hebreos del 17 al 18, vemos aquí, hermanos, que Jesús es nuestro fiel sumo sacerdote. Veamos lo que dice. Por tanto, en todas las cosas tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, para que pudiera ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que pertenecen a Dios, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, puede ayudar a los que son tentados. Y aquí vemos, hermanos, algunas cositas bien interesantes. Por ejemplo, dice, hecho como sus hermanos. Si Jesús no fuera como nosotros, ¿ya? No podría ser nuestro sumo sacerdote. Eso tenemos que estar muy claro. Representándonos ante el Padre. No podría, haciendo expiación o propiciación por nuestros pecados. ¿Ya? Ni la deidad ni la humanidad de Jesús son negociables. ¿Ya? Si disminuimos cualquiera de las dos, entonces Él no podrá salvarnos. Por eso que hay ciertas doctrinas que están erradas totalmente, que Jesús es Dios, pero no es hombre, que Jesús fue hombre, pero fue un hombre especial, pero no fue Dios. No. Acuérdense, hermanos, eso tiene que estar clarísimo. 100% Dios, 100% hombre. ¿Ya? Entonces, aquí hay una frase que dice que para que sea un sumo sacerdote misericordioso y fiel, el sumo sacerdote vestía una coraza, ¿ya? Con piedras grabadas, ¿ya? Con los nombres de las tribus, de las 12 tribus, tanto en el pecho como en sus hombros, ¿ya? El sumo sacerdote, por tanto, estaba en constante empatía o simpatía por el pueblo de Dios, llevándolo sobre su corazón y llevándolo sobre sus hombros. Pero Jesús fue distinto, mi hermano. Jesús no usó la coraza del sumo sacerdote. ¿Ya? En este caso vemos por la herida en su pecho y por la herida en la cruz, en sus hombros, hermanos, ahí son un testimonio mucho más elocuente de su corazón por nosotros. Y trabajan a nuestro favor para hacer propiciación, decía la palabra, por los pecados del pueblo. ¿Te fijas? Él sí nos lleva en el corazón y sí nos lleva sobre los hombros. Y de hecho, dice, él mismo ha sufrido siendo tentado. Algunos se preguntan si Jesús fue realmente tentado. Después de todo, ya, dado que él era Dios, la gente de algunos razonan, ¿no? No podía pecar, por lo que su tentación no podía ser real entonces. Y ahí hay un problema. Entonces el escritor de Hebreo insiste en que no solo la tentación de Jesús fue real, sino que fue tan real que sufrió bajo ella. Incluso podemos decir que la tentación de Jesús fue más real y difícil que cualquiera que pudiéramos enfrentar nosotros mismos. Entonces, cuando la presión de la tentación aumenta, algunos solo encuentran alivio, hermanos, cediendo a la tentación. Pero Jesús nunca hizo eso. La presión de la tentación, ¿sabe lo que hacía con él? Solo lo edificaba, y lo edificaba, venía edificación sobre su vida. ¿Ok? Entonces Jesús conocía las tentaciones del poder y las tentaciones del dolor. Conocía las tentaciones de las riquezas, las tentaciones de la pobreza. Y él conocía las tentaciones de la popularidad. Conocía las tentaciones del rechazo porque fue rechazado. Conocía las tentaciones de cuando era niño o cuando fue hombre. Conoció la tentación de sus amigos y la tentación de sus enemigos. Conocía la tentación de su familia y la tentación de los extraños. Entonces muchas personas son tentadas, pero no sufren al ser tentadas. Entonces cuando los hombres impíos son tentados, como dije, el cebo es de su gusto y lo tragan rápidamente. La tentación se la comen muy rápido, ¿ya? La tentación es un placer para ellos. Y de hecho a veces tientan al mismo diablo para que lo siga tentando. Pero los buenos hombres sufren, nosotros sufrimos. Los buenos hombres que aman al Señor sufren cuando son tentados, ¿ya? Y cuanto mejores creyentes son, más es fuerte, más dura es y difícil la tentación.
Entonces, hermano, Él puede ayudar a los que están siendo tentados, debido a que Jesús agregó humanidad a su deidad. Claro, fue 100% hombre también y experimentó el sufrimiento humano. Él lo experimentó. Por lo tanto, Él puede ayudarnos. Él puede ayudarte, hermano, en la tentación. Él sabe, hermanos, por lo que nosotros estamos pasando y por lo que podemos pasar. Tenemos dos ventajas al conocer el ejemplo de Jesús en la tentación, ¿eh? Pero también ya contar con su ayuda activa del cielo. Podemos ser ayudados por Él, que nos proporciona fuerza, nos proporciona una vía de escape. Entonces con esto podemos encontrar la victoria en medio de la tentación y salir mejor de la tentación. De hecho, Jesús no perdió nada por ser tentado, solo ganó en gloria, en empatía y habilidad para ayudar a su pueblo. Él logró entender y captar lo que nosotros vivimos. Entonces, de la misma manera no tenemos que perder nada cuando somos tentados. Si somos tentados, bien, no pecamos, pero tenemos que resistir hasta las últimas consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, este es como es el preservativo más poderoso contra la desesperación y la base más firme de esperanza y consuelo. En este caso, que los pecadores creyentes y arrepentidos podrían desear o tener. Si el resto de las escrituras guardara silencio sobre este tema, este versículo podría ser un amplio apoyo para todo el alma tentada. Entonces, hermanos, además, Spurgeon decía, además, no sea motivo de queja el que se sienta tentado. Si tu Señor fue tentado, ¿estará el discípulo por encima de su maestro? ¿O el siervo por encima de su Señor? Si el perfecto debe soportar la tentación, ¿por qué no tú? ¿Por qué no yo? ¿Ya? Aceptémoslo, decía Spurgeon. Por tanto, de manos del Señor, y no lo consideres una vergüenza o una deshonra. No deshonró ni deshonró a tu Señor, y la tentación no te deshonrará no te deshonrará en ninguna forma. El Señor que la envía, también envía con Él una vía de escape, ¿ya? Y será para tu honor y provecho escapar por ese camino. Bueno, ahí hay que aclarar de que la tentación no proviene de Dios, ¿no? Así que, pero Él sí la permite, ¿ok? Eso estábamos claros. Entonces yo quiero hermano, detenerme en dos palabritas aquí que son para mí muy interesantes. Estoy hablando de estos versículos, ¿no? Del 10 al 18, cuando decía, porque para cumplir su propósito de traer muchos hijos a la gloria, estaba de acuerdo con el carácter de aquel por quien y por medio de quien todo existe. Cuando decía, al hacer el pionero de la salvación. En la otra versión decía, el capitán de la salvación. Pero mire, quiero verlo de este lado. Él fue el pionero de la salvación y era muy adecuado para su misión por medio del sufrimiento, ¿cierto? Acuérdate que Él lo hace por medio del sufrimiento, ¿ya? Y aquí vamos a ver, hermanos, algunos detallitos con respecto a esto. Primero, yo quiero, hermanos, que aquí el autor de Hebreos usa uno de los grandes títulos para mí de Jesús. Lo llama pionero o lo llama el capitán ya de gloria. Y esta palabra es una palabra en el original, es argegos. Él es el argegos, ¿ya? Y la misma palabra se aplica a Jesús en Hechos capítulo 3, ya 3:15 o 5:31 o Hebreos 12:2. Y corrientemente quiere decir que es la cabeza o que es el jefe. El pionero, el capitán, es la cabeza ya o jefe. Incluso así se decía de Zeus, el cabeza de los dioses griegos, o también se decía de un general como cabeza de su ejército, o puede querer decir en este caso un fundador o iniciador de una ciudad, ¿ya? O de una dinastía también, o de una escuela filosófica. Y se puede usar en el sentido de fuente o de origen. Eso fue el Cristo, una fuente, origen. Y así, ya, o de un buen gobernador, se dice que es el argegos de la paz, el que va a la cabecera,
¿ya? O también se puede decir de uno malo también, que es el argegos de la confusión. Hay algunos que son argegos, pero del lado malo, no del lado bueno, que van a la cabeza, ¿no? En este caso Cristo fue el que fue en nuestro argegos. Y en todos estos casos se adhiere a la palabra una idea básica. Un argegos, para que se lo grabe, es el que inicia algo con el fin de que nosotros podamos participar después. Eso hizo, ¿cierto? Él ganó la salvación para nosotros, para que nosotros participemos también. Inicia una familia en la que nacerán otros. Dígame si eso no lo hizo Cristo. Inició una familia donde nosotros ahora estamos incluidos, ¿ya? O una ciudad en la que van a residir o en la que van a vivir otras personas. O una escuela filosófica en la que otros le seguirán en la búsqueda de la verdad y la paz. Es el autor de bendiciones en la que otros entrarán después. Dígame si él no ganó una tremenda bendición para cada uno de nosotros. Un argegos, ojo con eso, un argegos es el que abre un camino que otros van a seguir. Mire, ¿sí? Dígame si él no abrió el camino de la salvación. Y nosotros ahí estamos siguiéndole. Alguien usa una analogía, hermano, que se la quiero compartir con ustedes. Alguien usa una analogía de un barco que ha encallado en una roca, en rocas, y que la única manera de rescatar a los pasajeros es ir nadando hasta la orilla con una cuerda para asegurarla y que otros puedan salvarse agarrándose de ella. Entonces, mire, el que tiene que nadar a la orilla, el primero que lleva la cuerda es el argegos. ¿Te fijas? Para que otros tomen esa cuerda y puedan salvarse del naufragio. ¿Te fijas? ¿Cuántos quieren seguir amando a este argegos? Y esto es lo que el autor de Hebreos quiere decir cuando llama a Jesús el argegos de nuestra salvación. Jesús ha abierto, ¿no es cierto?, el camino hacia Dios para que todos le podamos seguir. Entonces, ¿cómo Jesús llegó a eso? Aquí hay otro detallito que quiero, mientras me quedan algunos minutos, quiero tratar de sacar lo que más pueda de este capítulo 2. Dice que fue perfeccionado por la aflicción. ¿Te fijas? En cuanto a la experiencia, recuerda eso, ¿no? Entonces, la Reina Valera de 1960 y alguna otra dice que Dios ya fue perfeccionado por las aflicciones, ¿ya? O hubiese sido consumado por aflicciones. Hay otras versiones. Entonces, hermanos, aquí hay un verbo que tiene que ver con, cuando hablo de perfeccionar, ¿ya? Es un teleion que deriva de un adjetivo que es teleios, que es muy, muy conocida por nosotros, el teleios, ¿ya? Que en este caso la Vulgata lo traduce como perfecto, ¿ya? Perfecto. Pero en el Nuevo Testamento teleios tiene un sentido muy especial, no tiene nada que ver con que una perfección abstracta, metafísica o filosófica, ¿ya? Se usa, por ejemplo, mire cómo se usa. El teleio se usa, por ejemplo, de un animal que no tiene defectos y que puede, por tanto, ofrecerse en sacrificio, ¿no? También se usa de un estudiante que ya no es un principiante, o de un ser humano que ha llegado a la mayoría de edad, o de un cristiano que se ha incorporado plenamente a la iglesia y ha sido bautizado. Entonces, el principal sentido de teleios en el Nuevo Testamento es siempre el de una cosa, o de un animal, o de una persona que cumple plenamente el propósito al cual se le ha asignado, ¿ya? Por tanto, el verbo teleion querrá decir no tanto perfeccionar como hacer perfectamente adecuado. Eso es lo que hizo con el Señor, perfectamente adecuado para la tarea que se le ha asignado. Así que lo que el autor de Hebreos quiere decir es que Jesús, por medio del sufrimiento, llegó a ser totalmente idóneo para la tarea que tenía que realizar. El pionero de nuestra salvación. Y digo 3 puntitos más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue, hermanos, yo quiero primero, una cosa. Primero, fue en el sufrimiento,
cómo se identificó realmente con la raza humana, hermanos. Claro, el autor de Hebreos cita varios ejemplos, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento que anuncian la identificación del Mesías con la humanidad. El Salmo, por ejemplo, 22:22, Isaías 8:17 y 18. Entonces, si Jesús hubiera venido a este mundo de una forma que no pudiera sufrir, como dije, habría sido muy distinto para los seres humanos y no habría podido ser su Salvador. Como dijo Jeremy Taylor, decía lo siguiente: cuando Dios quiso salvar a los hombres, lo hizo por medio de un hombre. No había otra forma, lo hizo por medio de un hombre. Y de hecho, esta identificación, hermanos, con nosotros, es la esencia de la idea cristiana, identificación. Cuando los griegos pensaban en la relación, hermanos, de sus dioses con la humanidad, ¿sabe cuál es la idea clave de ello? Era la indiferencia. Pero la idea clave del Evangelio es la identificación. Identificación, o sea, por medio del sufrimiento, Jesucristo, hermano, se ha identificado con la naturaleza humana. No había otra forma. Segundo, hermano, la identificación capacita a Jesucristo para empatizar con nosotros. ¿Ya? Estoy hablando de 3 puntos, ¿no? ¿Cuál fue el primero que dije? El sufrimiento. ¿Ya? Con el sufrimiento, Él se identificó con la raza humana. Y voy a la segunda, ¿no es cierto? La identificación capacita a Jesucristo para empatizar con nosotros. Y esta palabra quiere decir, etimológicamente quiere sentir lo que el otro siente. Eso es, ¿no? Entonces es casi imposible comprender el dolor o el sufrimiento de otra persona si no lo hemos pasado nosotros. Ahora usted debe entender por qué tenemos que vivir ciertas cosas. Porque es la forma, es la manera en que podemos empatizar con otros que están pasando lo mismo que nosotros un día pasamos. Una persona que no sufra de los nervios, por ejemplo, no puede entender las torturas de aquellos que la padecen, que padecen ciertas enfermedades, o los que han tenido un cáncer. Pueden entender, o las que han tenido diversas situaciones, diversos problemas. Una persona que está completamente sana no puede empatizar con los que se cansan fácilmente. Ni el que nunca ha sufrido dolores tampoco los puede identificar, no los puede captar. O el que aprende fácilmente no puede comprender al que tiene dificultades para estudiar. Entonces una persona que nunca ha estado afligido no entiende el dolor del corazón, en este caso de una persona a la cual ha sido brutalmente alcanzada por la aflicción. Una persona que no ha amado nunca no puede comprender ni la gloria repentina, ni la dolorida soledad del corazón amante, ¿cierto? Entonces, antes de poder empatizar con nadie, tenemos que pasar por las mismas experiencias. Y eso es precisamente lo que hizo Jesús. ¿Te fijas? Él sabe lo que tú vives, Él sabe lo que tú pasas, Él sabe lo que tú tienes en tu corazón. Una tercera cosa, obviamente es porque Jesús ha compartido nuestro sufrimiento, puede compartir nuestros sentimientos y puede ayudarnos, ¿sí? Ha asumido nuestros dolores, ha asumido nuestras tentaciones. Y el resultado es que sabe qué ayuda necesitamos, dónde estamos, cuál es la situación grave en la que nos encontramos. Él conoce absolutamente todo y puede ayudarnos así, preciso, puede ser preciso. Así que, ¿cómo no darle gracias a nuestro Padre? ¿Cómo no darle gracias a ese Cristo amado, hermanos, que vivió exactamente toda nuestra humanidad, con la diferencia que Él era santo en todo su esplendor, ¿no? Damos gracias al Señor, hermanos. Gracias por esta bendición. Disfrute esta enseñanza. Hermanos, lo que yo digo no es la última palabra, no es lo último. Yo le invito, por favor, insistimos ahí. Hermanos, estudie la Escritura,
léala 1, 2, 3, 4, hasta que Dios vaya mostrando, iluminando su cabeza, para que vaya entendiendo y captando el plan, la gracia, el favor de Dios hacia su vida, ¿ok? No sea por encima, no vaya por encima. Ese es un problema grave en esta sociedad. Todo por encima, todo superficial, porque luego se aburren. Y yo le digo al tiro, mire, ¿cuánta gente está conectada con nosotros hoy día? Son poquitos, muy pocos. La gente no tiene interés en esto, y vuelvo a repetirlo una y otra vez, no tienen interés. La gente no se interesa por el estudio de las Escrituras. Son muy pocos los que profundizan las Escrituras. Por eso es un desafío para cada uno de ustedes profundizar al máximo la palabra del Señor. Hermanos, que tengan un lindo día, que tengan un buen tiempo. Nos vemos ya hasta el día lunes. Ya compartimos la palabra del Señor nuevamente. Bendiciones. Me despido por lo menos de Facebook. Continúo unos minutitos más con la radio. Muchas gracias por compartir con nosotros. Bendiciones.